Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones, temporada 2023. Vamos a trabajar mucho en el año con toda la actividad que tiene que ver con lo social y lo político de Moreno, Rodríguez, San Miguel y en general algunos temas nacionales también que nos preocupan. Eso va a ser lo que vamos a hacer hoy. Trabajar sobre el tema de la violencia, lo que pasó hace 3 años en Villa Gesell, que producto de eso fue la muerte de Fernando Báez Sosa, y lo que está pasando en este momento con el juicio que esta semana va a tener un veredicto. Me preocupa, por lo que conversamos con toda la gente normalmente en la calle, en cualquier lugar, la visión que tienen las madres de los adolescentes y los propios adolescentes con el tema de la violencia y la violencia en los boliches o la violencia cuando se desmadra. Y eso me llevó a pensar cómo era la violencia hace unos años, qué es lo que pasaba, cuáles son, digamos, los parámetros de educación familiar, de educación de la escuela, pero principalmente familiar, que se perdieron o que no están en claro o que no lo tiene todo el mundo en claro para que se llegue a esta situación. Entonces, por eso me vino a la memoria algo que a mí me daba un poco de bronca hace muchos años, después de la Guerra de Malvinas, cuando a los veteranos de guerra que venían después de cuando termina la guerra, se los llamaba chicos de la guerra. Y particularmente los que nos metimos mucho con el tema de Malvinas, en aquel momento lo teníamos cotidianamente presente. En mi caso particular tenía 2 hermanos que estaban bajo bandera y uno en la Patagonia. Hacía que a mí me diera bronca cómo chicos de la guerra estaban armados peleando y eran hombres los que estaban allá. Así que ese va a ser un poco el eje central de esta charla en el día de hoy, que tras una pequeña presentación vamos a presentar a un amigo con el que vamos a conversar del tema. Seguimos en Decisiones. Como decíamos, le agradecemos a Daniel Vivas que nos visite acá en Canal 6. Él es un veterano de guerra, perteneció al regimiento de Mercedes, el número 6. Ahora te voy a dar la palabra para que vos te presentes y me cuentes un poco tu historia. A pocos días de Malvinas, hay que ver que después vienen también todos los homenajes y todo eso, pero acá vamos a hablar específicamente un poco sobre la visión que vos tenés sobre la violencia y cómo fue en tu juventud. Así que te agradecemos, Daniel. Bueno, yo pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, General Viamonte, con asiento en Mercedes. En el tiempo de Malvinas, yo ya había terminado mi servicio militar obligatorio. Y vos sos clase 62. Clase 62. Son los que terminaron ese verano. Yo me fui en la primera baja. Había gente todavía de mi clase que todavía estaba incorporada. Y no... por eso me llamaron, porque estaba todavía la 62, estaba incorporada. Si hubiese terminado la instrucción, la clase 63, hubiese ido a la 63. Pero como la 63 no había terminado la instrucción, entonces convocaron a todos los ex soldados que les habían dado la baja. Yo me fui en la primera, yo hice 8 meses de servicio militar, en el cual el servicio militar constó en los primeros dos meses de instrucción individual, la instrucción básica, y después la instrucción sobre el arma que te correspondía. ¿Vos qué armas tenías? Yo era apuntador de morteros pesados, mortero de 120 milímetros. Y bueno, era un rol de combate específico el mío, que no cualquiera lo podía hacer, porque
o sea, tenía asignado un aparato de puntería que había que saber manejarlo y te enseñaban a manejar una brújula y varias cosas que por eso la instrucción era así, era fuerte, no era muy simple, no era una cosita que, como dicen, como decía en la colimba, ¿no? La palabra colimba dice corre, barre, limpia. Por eso de ahí sale la palabra colimba. La palabra colimba. Bueno, yo prácticamente no lo vivía el corre, barre, limpia. Era así, era correr en los momentos que había que correr y instrucción en los momentos que había instrucción. Y barrer y limpiar, sí, o sea, cada uno se tiene que hacer su lugar de residencia, ¿no? Su lugar de donde vive. Ahora, lo que yo decía en la presentación, sí, que es el tema cuando los trataban como los chicos de la guerra, y hasta ahora se utiliza mucho el término chico, que para mí un chico es hasta los 13, 14 años, después ya es un adolescente, es un hombrecito, y después de los 18 en adelante es un hombre, es capaz de morir y matar. Y en base a lo que hablaba del tema de la violencia, ¿cómo vivías vos el tema ese siendo un conscripto, pero trabajando en una actividad específica y profesional en guerra? Sí, en sí nosotros teníamos códigos con el tema de la violencia. La cuestión era que si había que pelearse, era 1 a 1. Y si estábamos en guerra, bueno, es matar o morir. Es así de simple. Pero con los demás, con la sociedad, uno no vivía en guerra, no vivía en guerra de matar o morir, ¿no? Usábamos los códigos que se usaban en ese tiempo en el barrio, en los barrios, que eran, si me tengo que pelear con alguien, si tengo un problema con alguien, yo lo soluciono con esa persona. Pero tampoco era a matar o morir, sino que eran 2 o 3 piñas y uno ganaba, otro perdía, y después se ganaba el respeto de la persona con la que te peleabas. Ganaras o perdieras, te ganabas el respeto de la otra persona y vos respetabas a la otra persona. Y es más, por ahí, después de la pelea, terminábamos amigos y tomando una cervecita o haciendo alguna, no sé, comiendo unas pizzas. Y salíamos mejores amigos después de la pelea. Ese era el código que teníamos. Hoy por hoy yo no veo que los chicos hagan... Los chicos no son chicos. Justamente son jóvenes. Los jóvenes no hacen lo mismo. Hoy por hoy. Hoy por hoy se juntan y arman como patotas. Y se la agarran con 1 o con 2 y hasta que no lo ven tirado en el piso y le patean la cabeza 2 o 3 veces, no paran. Es una cuestión que yo la verdad que no la entiendo, porque no es que vivamos dentro de una sociedad que necesite ese tipo de... Claro. La idea de invitarte que vengas, porque vos, Daniel, estuviste en combate, sí, estuviste peleando, ahora nos contás algunos detalles. Es decir, es lo máximo en la violencia, es una pelea en guerra, y tenías 18, 19 años en aquella época, y como contrapeso, contrapartida de lo que está pasando con este ejemplo, este mal ejemplo, ¿no? de toda una patota que mata a otro joven, y a veces por ahí a algunos se le escapa la palabra chico y no eran chicos. Vos peleando no eran chicos. No. Es más, eso fue parte, el que nos dijeran chicos de la guerra, fue parte de un proceso que nosotros le llamamos de desmalvinización, que es el proceso que hace el enemigo después de que gana una guerra. Cuando gana una guerra, entonces se mete en el seno de la comunidad y genera que a los veteranos y al mismo país le vaya lo peor posible, para que no se pueda levantar de otra vez en armas. Y ese proceso nosotros lo llamamos proceso de desmalvinización. Y el llamarnos chicos de la guerra nosotros, es parte de ese proceso, que, empieza con las madres, en realidad, con nuestras madres.
porque nuestras madres siempre nos van a ver como chicos, así tengamos 40, 60 años. Igual que nosotros ahora vemos a nuestros nietos como nenes. Y por ahí los nietos nuestros tienen 18 años y no son más nenes. Y bueno, pero nosotros los vemos como nenes. Y por ahí nosotros les decimos chicos, pero no es lo mismo. O sea, el común de la gente no tiene que llamarle chicos a estos muchachos. Estos muchachos son ya gente adulta que sabe lo que hace, que piensa, razona, que lo que hace lo hace sabiendo qué es lo que está haciendo. ¿Y esa formación viene? Y viene desde cuna. Esa formación viene desde cuna. Volviendo al tema de Malvinas, ya que estamos, contame y contanos a la audiencia, ¿dónde estuviste vos? ¿En qué momento? Sí, bueno, yo estuve en Monte William. En Monte William queda más o menos a 5 o 6 kilómetros de Puerto Argentino. Saliendo de Puerto Argentino hacia los montes donde fueron los últimos combates, viene el Sapperhill, William, Dumbledon y Dos Hermanas. Todo metiéndose todo para dentro de la isla, ¿no? Desde Puerto Argentino. Yo estuve en Puerto Argentino apoyando a la compañía C del Regimiento 3 de Tablada con los morteros pesados. Nosotros nos dividieron. Éramos 4 morteros, la sección morteros pesados era 4 morteros. 2 morteros fueron a parar a Puerto Argentino y 2 quedamos ahí en Monte William. Y bueno, nosotros nos tiraron, recibimos mucho bombardeo naval. Y el último día, el 14 de junio, tuvimos a primera vista todo el combate del Monte Dumbledon. Y en esos tiempos no teníamos tantos elementos de comunicación, ni siquiera había dónde cargarlo, porque estábamos en el medio del campo y los pocos elementos que había no se podían cargar. Entonces no teníamos la comunicación como para saber quién era que estaba en la cima del monte, que estaba tirando con la ametralladora, ni sabíamos quién era el que estaba tirando de abajo del monte, que también estaba tirando con la ametralladora. Se cruzaban los disparos, nosotros los teníamos ahí a 500, 600 metros, y no podíamos tirarle porque no sabíamos quién era uno y quién era el otro. Y eso son cosas que te marcan. Y también lo que me marcó fue el momento en que nos dieron la orden de replegarnos. El momento en que nos dieron la orden de replegarnos, porque nosotros, o sea, estuvimos ahí los 65 días que nos tocó estar ahí. Y de golpe y porrazo, o sea, queríamos que se definiéramos, queríamos combatir, queríamos ir al frente. Pero no nos dieron la orden de que teníamos que romper los morteros y replegarnos. ¿Los rompieron a los morteros? Rompimos los morteros porque eso es algo que se tiene que hacer cuando hay un repliegue, porque si no, con el mismo mortero que vos dejás ahí te pueden tirar a vos. Entonces se destruyen, se dejan fuera de servicio para que no te tiren con ese mismo. ¿Tus compañeros? Y bueno, en el repliegue, pasando por Monte Sapperhill, cae una ráfaga de munición de mortero liviano, de mortero, no sé si eran de 60 o de 80, porque eran explosiones más chicas que las que hacen los de 120. Y bueno, ahí muere un compañero mío, uno de mis morteros, que se llamaba Sergio Azcárate. También un joven de 19 años, oriundo de Lobos, que un tipazo, era un tipo, la verdad que con todas las ganas de vivir, con todas las ganas un tipo, ¿viste? Esos tipos incansables que vos no le ponés lo que le ponga y él sigue para adelante. Bueno, así era este muchacho. Y venía, con el repliegue venía rengueando, venía haciendo
porque no sé qué le habrá pasado en el pie, ¿viste? Pero venía rengueando. Y yo encuentro unas cajas de municiones de MAG, las bandas. Bueno, sí. No tenía fusil, yo tenía pistola por mi rol de combate. Pero vi las municiones y las agarré y dije, bueno, esto en algún momento va a servir. Y empecé a avanzar con las municiones. Llegó un momento en que me empezaron a pesar mucho. Y estábamos cansados ya de no dormir toda la noche y de andar, ¿viste? Entonces las dejo. Y él venía atrás mío. Cuando vio que yo dejé, él las agarró y las siguió llevando. Y se ve que eso lo retrasó un poquito más y bueno, ahí cayó la ráfaga y lo mató. Una de las ráfagas lo mató. Quedó ahí en Malvinas. Qué experiencia, y te marcó por supuesto para toda la vida, y sí, más la desmalvinización después, ¿no? Y después sí, fue duro. Muy ingrato. Fue muy duro, sí. Al principio creímos que no iba a ser así o sea, que iba a haber un respeto por los soldados y todo al principio, porque cuando vinimos el pueblo nos estaba esperando, ¿no? Y nos habían dicho que el pueblo no nos quería. O sea, los mismos militares nos habían dicho que el pueblo no, porque como habíamos perdido la guerra, entonces y bueno, pero cuando llegamos acá a Continente no era así. En todos lados nos aplaudían, nos estaban esperando, gente por todos lados. Y la verdad que después cuando salimos de Campo de Mayo, que fuimos hasta Mercedes en micros, era toda la ruta, gente saludando los micros que pasaban los soldados, porque pasábamos nosotros. Pasaban los soldados, entonces la gente se paraba a la vera del camino con banderitas y nos saludaban. Y bueno, entonces pensé, yo por lo menos pensé que no iba a ser tan duro. Tan duro, tan cruel, claro, pero con quienes fueron a dejar la vida. Después ya empezó a ser bastante más cruel la cosa. Sí. Bueno, así que bueno. A pocos días de Malvinas sirva también un poco de homenaje a todos los que quedaron en nuestras islas y a ustedes, que son los que pelearon allá como hombres. Exactamente. Nosotros peleamos como hombres, es así. Es decir, para ver jóvenes soldados. Un joven soldado, ¿no? Que tiene que pensar en serio, defendiendo su patria, tenga 18, 19 años, puede discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en una guerra donde a veces se puede pensar que está todo liberado, y no, tiene sus códigos y sus cosas. Con más razón, un sábado a la noche saliendo a divertirse. Saliendo a divertirse no tiene por qué pasar nada. No tiene por qué pasar nada. Es así de simple. Y menos estas cuestiones de peleas. Yo la verdad que no les veo sentido. Son realmente sin sentido. Yo no les veo sentido. Como es por lo menos esa manera de divertirse, ¿no? Divertirse pegándole a otra persona. No. Indefensa, sí. Y por la espalda. Sí. Eso no, la verdad que no lo entiendo. Por lo menos creo que mi generación no lo entiende tampoco. Ahora, lo que yo te decía un poco en el comienzo, ¿qué le podés decir a una madre que tiene un chico de 14, de 18 años, tiene un adolescente, varón o mujer, pero todos son los que salen a bailar? No, que lo principal son los valores que uno le enseña en la casa. Los valores es lo principal que uno le puede llegar a enseñar a su hijo, ¿no? El respeto por la vida, el respeto por la vida de los animales, el respeto por todo, ¿no? Por el otro, por el trabajo del otro, ¿no? Está el que viene y entra a un salón y lo encuentra todo limpio. ¿Por qué tenés que tirar un papelito? No le tiré un papelito. Sacudite los pies antes de entrar. Cosas insignificantes, que parecen insignificantes, pero van creando un valor y van creando cosas buenas dentro de la persona.
y enseñan el respeto hacia el otro. Sin caer en lo nostálgico, ¿no? Pero yo creo que esos valores hay que reafirmarlos y es el camino que hay que seguir y no abandonar. Sí, tal cual, tal cual. Bien, Daniel, te agradecemos mucho. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Al contrario, es un gusto conversar con vos, es un gusto conversar con un veterano de guerra, alguien que estuvo en Malvinas, que estuvo peleando, que conoce el tema de la violencia y conoce del lugar más patriótico y más alto que hay, con compañeros que dieron su vida por la patria. Así que bueno, te agradecemos nuevamente y vamos a una pequeña pausa y seguimos en Decisiones. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos, es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones y como veníamos hablando del tema de la violencia engendrada por estos jóvenes allá en Villa Gesell hace 3 años y que esta semana se va a definir en la ciudad de Dolores, seguimos con este tema y para eso vamos a ver el encuadre legal, la visión que hay sobre la justicia, sobre lo que ocurrió y lo que puede llegar a pasar. Para eso tenemos un invitado de lujo, acá el doctor Marano, que nos va a comentar un poco. Él tiene varios otros temas también que son muy importantes en el día de la fecha, pero vamos a arrancar un poco con el tema que nos reunía, que es el tema de Baez Sosa. ¿Qué es lo que ves vos desde tu profesión? Bueno, Omar, es un caso como en muy pocos otros se ve un entrecruzamiento entre el clamor social y la realidad de los tribunales, lo que están viendo los jueces. Es decir, la sociedad tiene una postura muy claramente tomada, que es una postura de alineamiento con lo que se denomina una condena ejemplar, que es un término que yo critico mucho y que se asocia con una condena perpetua para los 8 imputados. Esto es lo que se escucha en el clamor, en las puertas de los tribunales de Dolores, y por otro lado, adentro de esa sala, de ese verdadero templo que es la sala de un tribunal, se fue llevando adelante con normalidad una imputación y una defensa de un delito claramente muy grave, en donde hay 8 imputados y los jueces ahora tendrán que determinar qué pasa con ellos, si responden todos de igual manera, si hay distinciones, si alguno es absuelto. Esto es lo que vamos a descubrir el 6 de febrero. Me imagino que tu visión de lo ejemplar es porque no puede un juicio ser ejemplo para los demás, sino de que todos deberían ser iguales. No debiera nunca un juicio tener como objeto o fundamento hacer un ejemplo del imputado o del condenado. Esa no es la finalidad del derecho penal, no lo concibe así nuestra Constitución. Digo, el objeto de un juicio es determinar si existe la posibilidad de inculpar a un sujeto bajo normas muy estrictas y, en el caso de que eso ocurra, resocializarlo. Esa es la función del derecho penal. Por supuesto, no necesariamente coincide con lo que la sociedad le exige al derecho penal, que muchas veces es venganza, pero es lo que el derecho penal significa en nuestro ordenamiento. Por eso a mí el término condena ejemplar, la condena ejemplar es aquella que se toma habiendo seguido las leyes, tanto de forma como de fondo. Ese es el ejemplo al que tenemos que aspirar, porque si no corremos el riesgo de que alguien sea condenado por el clamor popular o por la coyuntura, más allá
de lo que el ordenamiento permitiría. Y eso es un injusto siempre, desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestra labor como operadores jurídicos. Claro, porque si no vamos al linchamiento, que es lo contrario a la civilización. Correcto, y un juicio no es otra cosa que una atribución civilizada de la venganza. Es decir, hay una ruptura del ordenamiento jurídico, se ha hecho un daño, en este caso severísimo, se ha quitado la vida a una persona y además una persona joven, y corresponde que el Estado, que ahora carga el monopolio de la venganza, ya no somos los particulares los que vamos y nos vengamos individualmente, eso es barbarie, civilizadamente atribuya responsabilidades y atribuya penas y distribuya culpas. Entonces, el Estado se convierte verdaderamente en quien monopoliza esa venganza y lo hace de una manera civilizada, que es diciéndole al reo, al que es inculpado, voy a hacer todo lo posible para que te vuelvas un sujeto útil de aquí a unos años, que son el término de su pena. Así está pensado nuestro ordenamiento. Sí, pero la gente en general, la mayoría, no está viendo que eso es lo que pasa en la sociedad. Entonces, por eso vuelca toda la balanza para el otro lado. Claro, porque la sociedad no se siente representada por un poder judicial que es lento, muchas veces oscuro, muchas otras veces corrupto. ¿Y qué hace la sociedad cuando se encuentra con eso? Quiere retomar la titularidad de la venganza. Eso es lo que naturalmente pasa. Y cuanto más pase, más vamos a ver linchamientos y vamos a ver excesos en la medida en que los tribunales no estén a la altura de impartir justicia. Y justicia es también justicia rápida. Este hecho ocurrió hace 3 años. La verdad es que es indignante que haya que esperar 3 años para escuchar lo que pasó. Y sin embargo, en nuestra realidad, por ejemplo, en Moreno, vos sabés que estamos en un distrito que todavía no tiene alzada. Nosotros cuando tenemos que celebrar un juicio nos vamos a Mercedes. Si te cuento que a veces se tarda 5 o 6 años desde que ocurre un hecho hasta que hay una sentencia, ¿eso es justicia? ¿Es justicia para alguien? ¿Es justicia para la víctima? No. Eso se ve claramente en lo que la gente llama la justicia de la gente en la calle, ante un choque, ante un accidente o lo que sea que amerite un juicio, alimentos de los chicos, claro, cosas familiares, demoran años. Entonces, la justicia de la gente es la más retrasada, creo yo. Absolutamente. Y lamentablemente lo que ocurre cuando el sistema tiene una demanda mucho mayor que la que atiende es que comienza la justicia por mano propia y la sensación de que el sistema de justicia no nos representa. Y eso solamente avanza en un camino que es la barbarie. Claro, ahora acá hay un hecho de violencia que por eso se indigna la gente y por eso creo yo que pide la mayor pena posible, que es un tema de violencia que nos convoca a la charla por Baez Sosa y lo que está pasando, que también por supuesto como medio de comunicación lo está cubriendo todo el país al tema, aparte de nosotros. Y vos también tenés otro caso, tenés dos temas que podemos conversar. Con gusto. Uno de un caso reciente de violencia también en un boliche, que anoté el nombre, Nicolás García. Y el otro, el de Carrizo, sí, el de los copitos. Vamos a dejar los copitos para después. Vamos con gusto. Con el tema de violencia también en un boliche. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que sucedió? Sí, claro, es un caso terrible, lo han cubierto los medios. Son en definitiva 2 vecinos de Moreno, uno del country San Diego, otro del country Terravista, que tuvieron una situación que no puede ser calificada como menos que trágica. En un boliche se llama Rocabruja, acá cerca, en el partido Morón, en Hurlingham específicamente, se dio una situación por la cual Nicolás García, que es mi representado, yo soy allí el representante del particular damnificado, se encontraba bailando en este boliche y charlando con una chica. Estamos hablando de muchachos de 19 y 20 años. Y lamentablemente este sujeto, Santiago García, que resulta ser la expareja de esta chica, se habían separado hace 5 meses, en un rapto de una celotipia incomprensible, lo ataca a Nicolás con una copa rota desde atrás, lo apuñala varias veces, causándole una desfiguración completa del rostro y la ceguera de uno de sus ojos. Nicolás es además un chico que tiene un problema de salud desde muy pequeño, que es la diabetes y para la cual se tiene que tratar, y la visión vos sabés que es delicada.
y lamentablemente, bueno, él está ahora transitando los primeros pasos de su recuperación. También, lamentablemente, hay un detenido. Digo lamentablemente porque más allá de que sea el agresor, uno no deja de ver que se ha arruinado la vida de 2 muchachos y de 2 familias. Uno que está ahora detenido y que entiendo que está correctamente detenido, y otro que está viviendo la vida de una persona de 70 años y tiene 20, porque tiene que tomar casi 12 remedios diarios para controlarse el ojo, la cara, en la cual recibió más de 300 puntos para reconstituírsela, 20 de los cuales fueron en el ojo. Está viviendo un verdadero infierno, y es un caso que vengo siguiendo de cerca, porque además desnuda lo que pasa cuando los ricos son sometidos a proceso. Tuvimos que estar prestando mucha atención en las condiciones de detención de Martínez, porque descubrimos y así denunciamos que estaba en una suerte de condición de preso VIP en una comisaría clausurada, en donde él era el único detenido, en una celda que, como no tenía baño, le dejaban la puerta abierta para que saliera cuando quisiera y fuera al baño. ¿Eso pasaba ahora? Eso está siendo estudiado en este momento por la Fiscalía 3 de Morón, a cargo de la doctora Valeria Curtade. Yo hice formalmente la denuncia, intervino alguna autoridad colaborando del Colegio de Abogados de Morón, yo soy autoridad del Colegio de Abogados de Moreno, y se descubrió que a un magistrado y a un fiscal que habían visitado la comisaría controlando le escondieron el preso. Nosotros tenemos las actas de la comisaría que detallan que ese preso estaba ahí, porque algún registro tenían que tener, y tenemos el acta de los magistrados visitando la comisaría diciendo que no había ningún preso. Eso originó una denuncia penal que esperemos culmine con por lo menos una severísima sanción al personal policial, porque eso también hace que la gente pierda cualquier tipo de confianza. La confianza con la justicia, ¿cómo? Es decir, y eso, por supuesto, había seguramente dinero de por medio. No, ningún funcionario público se levanta a la mañana diciendo voy a incumplir una orden judicial. Las únicas 2 razones por las cuales los funcionarios públicos incumplen las órdenes judiciales son una bolsa con dinero o la orden de un superior que toma la bolsa con dinero. Digamos, no hay aquí altruismo en el incumplimiento, y eso tiene que ser investigado, pero además es una cosa que, como te decía, socava por completo la confianza en el sistema. Este mismo muchacho Martínez está pidiendo el beneficio de la domiciliaria, volver al country terravista. Ahora, ¿yo puedo confiar en que le pongan una pulsera y que la misma policía que lo tuvo en condición de preso VIP sea la que responda en el caso de una fuga? Por supuesto que no confío en eso, la familia de Nicolás tampoco lo hace. Por eso digo, socava la confianza en todo el sistema. Y en este caso es un intento de homicidio. Agravado. ¿Agravado? Sí. ¿Por qué agravado? Hay un agravante que está contemplado en el inciso 12 del artículo 80, es el último agravante, y es denominado de violencia transversal. La fiscal ha postulado que Santiago Martínez ha atacado a Nicolás García, en realidad no para hacerle daño solamente a Nicolás García, sino a su expareja. Cuando se ataca a un tercero para herir a una mujer, es un tipo de violencia que se denomina violencia vicaria o violencia transversal. Por eso en este caso está agravado. Como particular damnificado estoy planteando también que estamos frente a otro agravante, que es la alevosía, porque Nicolás fue atacado por la espalda, a traición y sobreseguro, como denominamos que es con la alevosía, en una situación de nocturnidad, en un boliche donde no se podía ver, habiendo esperado la oportunidad de que un guardia de seguridad que estaba cuidando a todo el grupo se ausentara. Pero, digo, sin ponerme demasiado técnico, estamos frente a un intento de homicidio agravado. El victimario, en este caso, ¿qué pena le correspondería hipotéticamente? ¿El máximo y el mínimo? De 10 a 15 años. ¿De 10 a 15 años? De 10 a 15 años, justamente por la presencia del agravante. Si hubiese consumado el homicidio, la pena, como vos sabés, y esto entronca con el caso Báez Sosa, sería perpetua. De 10 a 15 años va a una cárcel común. ¿En este momento dónde está? Está en la comisaría sexta del Palomar. Ha sido transferido de la comisaría tercera, que era la comisaría clausurada justamente en virtud de la denuncia que se realizó en la investigación. ¿Y esto ocurrió en noviembre? El hecho ocurrió exactamente en noviembre, y el hecho de la comisaría terminó de formularse como denuncia hace 2 semanas.
Ahora, recientemente, muy sí. recientemente, pues llegó una investigación previa. Vos te imaginás que estas cosas se hacen tras el velo de cierta legitimidad y hay una investigación en curso. Yo confío que la fiscal va a llegar al fondo de la situación. Y piden la domiciliaria y no, preventivamente no tendría que estar en una cárcel y no en la comisaría. Yo entiendo que sí, especialmente ante esta situación. Correspondería que esté llevando adelante algún tipo de tratamiento penitenciario en un centro de detención y no en una comisaría, especialmente cuando vimos lo que hay de fondo. Lo que pasa en la práctica es que cuando todavía no está firme el rechazo de la prisión preventiva, lo que normalmente ocurre es que se espera a que eso esté firme para trasladarlo. En este caso se ha rechazado el intento de excarcelación, o sea, se le impuso la prisión preventiva en primera instancia y se está esperando la confirmación de la segunda instancia sobre las medidas. Entonces, lo habitual, lo normal y habitual es que esperen en una comisaría. En este caso en particular, como particular damnificado, lo que nosotros estamos pidiendo es que lo trasladen a un penal, porque yo no confío que en una comisaría el mismo personal policial al que estoy acusando de haber recibido algún tipo de cohecho esté en condiciones de cuidarlo. ¿Y esto qué tiempo demandará hasta que se resuelva? Bueno, aproximadamente. Las cuestiones, siempre es muy difícil la pregunta del cuánto tiempo en nuestra justicia, pero las cuestiones de la libertad tienen que resolverse este mes. Estamos volviendo de la feria el día de mañana, hoy de hecho es el último día formalmente de feria y la expectativa es que la justicia sea, lo que pido siempre, justicia rápida, porque si no, no es justicia, se va perdiendo el sentido. Lo que las partes necesitan del Poder Judicial si pasan los años, ¿no? Ya se pierde el foco. Vos sos abogado de Nicolás Carrizo, sindicado como el jefe de la banda de Los Copitos. Hoy fue un día de indagatoria muy larga. Larguísimo. Así que esperamos que nos cuentes de primera mano lo sucedido, pero me dejás hacer una pequeña pausa y retomamos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos, es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos con el doctor Gastón Marano, que le agradecemos venirse hasta Canal 6, un día especial, como decíamos. Hoy fue la indagatoria de Nicolás Carrizo, el jefe de la banda de Los Copitos, conocido popularmente así, quienes intentan, que atentan contra la vicepresidente Cristina Kirchner. ¿Qué nos podés decir de la indagatoria de hoy? Bueno, fue técnicamente hablando una ampliación de la indagatoria, es decir, él había sido indagado poco después de haber sido detenido. Lo que pasa es que durante una instrucción de una investigación penal se van produciendo nuevas pruebas y estaba en interés de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Pi, de la Cámara de Apelaciones porteña federal,
que se le hicieran saber a Carrizo estas nuevas pruebas que constituían básicamente una serie de mensajes de su celular. Pero aprovechando el hecho de que cuando él fue indagado originalmente llevaba muy poquito tiempo detenido, con el shock que eso trae ante cualquier persona que no tenga experiencia carcelaria y que su declaración había sido más bien breve por esa circunstancia, hoy decidió aprovechar esta ampliación de indagatoria para hacer un relato circunstanciado de todo aquello que hace a su inocencia en el hecho. Así que durante casi 6 horas estuvo declarando frente a la doctora Capuchetti, que es la jueza a cargo del caso, y frente al fiscal Carlos Rívolo, que es quien investiga justamente y actualmente está instruyendo la causa conocida como del atentado contra la vicepresidenta. Y tu cliente expone cosas distintas, expuso lo mismo, ahondó. No, él en primer lugar, por supuesto, manteniendo siempre su inocencia, dio un detalle circunstanciado de cómo conoció a las 2 personas que sabemos fehacientemente participaron del atentado, que son Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel. Explicó cómo los conoció en un canal de chat del que él era administrador, a pedido de una tercera persona, cómo luego los conoció personalmente en una fiesta, cómo se dio la situación en la que les ofreció trabajo y en definitiva dejó en claro que su única vinculación con ellos era de índole laboral. A posteriori de eso pasamos a la parte menos cómoda de la declaración. Básicamente Carrizo está imputado en la causa por la existencia de unas 7 conversaciones de WhatsApp con 7 personas distintas, todas posteriores al atentado, en donde él de algún modo se atribuye alguna participación en el mismo. Lo que hizo Carrizo en este caso fue tomar cada una de esas conversaciones y explicar por qué envió esos mensajes, dar una explicación acabada frente a la jueza y frente al fiscal de qué quiso decir, con frases que, si uno las descontextualiza, parecen no dejar dudas de que tenía alguna participación en el atentado. Y por último dio, ahora si querés podemos ahondar en eso, pero para cerrar lo cronológico, dio su perspectiva de por qué habría pensado él que Sabac Montiel tomó una decisión tan extrema como intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta. Básicamente eso fue lo que transcurrió en 6 horas. ¿Qué fue lo que qué visión tiene sobre eso? Bueno, la visión que él tiene es que lejos de cualquier mirada que lleve a pensar que hay que hacer una multiplicación de los actores en esta causa, que hay un financiamiento externo, que hay una cantidad de cosas que se ciñeron sobre la causa, que la acción criminal se agota en básicamente ellos 2. Y él considera que lo que pudo haber explicado, y hoy así lo dejó saber, una actitud tan inesperada o tan ilógica por parte de Sabac Montiel como emprender una carrera criminal de un único hecho, porque no tenía otros hechos en su haber. Bueno, Carrizo entiende que esto pudo haber tenido que ver con una serie de humillaciones constantes a las que él era sometido, no solamente por su entorno, sino también por la propia Brenda Uliarte. Carrizo cree que Sabac Montiel pudo haber llevado esto adelante para mostrarse valiente, valeroso, para mostrar que era una suerte de macho que en realidad por supuesto no era, pero que además le recriminaban no ser. Hay que entender que Sabac Montiel, como prueba la pericia criminológica que se le practicó, tiene una realidad psíquica muy endeble. Es decir, no estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando de una persona con rasgos psíquicos muy border, muy cercanos a lo psicopatológico. Y esa fue la explicación que dio Carrizo respecto a por qué él piensa que Sabac Montiel pudo haber llevado adelante. Es decir, traducido, se sentía disminuido, eso es lo que le transmitía la novia, y entonces él quería hacerse el macho y eso lo llevó a esto. Disminuido no solamente, lo humillaba, ha referido situaciones en donde se lo hizo, por ejemplo, vestir de mujer, se lo ha fotografiado y se han circulado esas fotografías entre los amigos. Ella, me refiero a Brenda, como es público y notoria, había tenido una relación con un conocido youtuber de derecha, una derecha hasta recalcitrante, te diría, conocido como El Presto, y constantemente le recordaba a Sabac Montiel que las dotes amatorias del Presto eran muy superiores a las que él exhibía y cosas por el estilo. Por lo tanto, podemos estar, y es una explicación posible, ante una suerte de reivindicación machista. Esto es la visión
que ha dado Carrizo, tengamos en cuenta que es una opinión de Eso un fue lo que imputado en dijo una causa. hoy. Hoy lo comunicó. Que dijo hoy. Casi en exclusiva te lo estoy contando acá para vos y tu audiencia del canal. Y otra cosa que hizo también, que es muy importante, fue explicar esos mensajes. Hay mensajes que son sumamente urticantes, mandados por Carrizo o que están atribuidos. Eso es lo que a uno le puede llamar la atención, por qué se autoincrimina en esos mensajes hacia el resto de los amigos después del atentado. Claro. Cuando por lógica sería desaparecer. Mire, es muy llamativo todo lo que ocurre, porque previo al atentado no hay ningún mensaje que incrimine a Carrizo. Si hay un montón de mensajes que incriminan a Sabac Montiel y Uliarte, hablando entre ellos, hablando de alquilar un departamento en Recoleta, haciendo inteligencia los días anteriores, viendo cómo entraba la vicepresidenta a su casa o se iba. Sin embargo, de Carrizo hay un silencio atronador. No dice absolutamente nada sobre el tema. Primera cuestión que nos para sobre entender su inocencia. El segundo elemento fuerte es que, ocurrido el atentado, la propia Brenda Uliarte le pide perdón a Carrizo. Le dice perdón por esto en lo que los metimos, refiriéndose a eso, porque Carrizo no sabía nada del tema. Incluso cuando Carrizo descubre que Brenda había estado ahí, la increpa fuertemente en un mensaje de voz, una conducta que sería totalmente incompatible. ¿Eso está en la causa? Está perfectamente identificado en la causa y es una de las pruebas de descargo más evidentes. Esas son las pruebas de descargo. Ahora, sin embargo, tengo mensajes en donde Carrizo dice cosas tales como: yo le di el arma, le dimos un golpe al gobierno, y sobre esos mensajes se carga la imputación. Hoy Carrizo tuvo la oportunidad de explicar que tiene un particular sentido del humor, que ya ha hecho bromas de ese tipo. Las han verificado, te cuento, más de 7 testigos en esta causa que han hablado del tipo de humor que tiene Carrizo, y hoy contó específicamente por qué eligió a esas 7 personas para que reaccionen diciéndoles que había tenido que ver con el atentado. ¿Qué es Carrizo hasta aquí en esta causa? Un bocón. ¿Qué no es Carrizo en esta causa? Un delincuente. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer desde el rol de defensor es que justamente los funcionarios judiciales vayan más allá de lo evidente que son esos mensajes y observen todo el contexto de la prueba. Es decir, que te basás en el contexto. Inevitablemente, porque la prueba en una causa penal nunca puede observarse descontextualizada. Si yo tomo tu celular y descontextualizo ciertos mensajes de texto, seguramente lo podemos hacer con el mío también, no estoy tomando lo tuyo, Omar, en particular, seguramente encuentre en esa falta de contexto mensajes inconvenientes que no se comprendan, que den a segundas interpretaciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es analizar todo el contexto. Carrizo dice que entregó un arma. Fantástico. ¿Poseía Carrizo un arma? Vamos a preguntarle a la entidad que regula la cuestión en la Argentina. ¿Tiene algún arma registrada de Carrizo? No. Bueno, pero puede tener un arma no registrada. Vamos a preguntarle a todos los testigos que vengan, incluso a los que detestan a Carrizo, si en los años que lo conocen alguna vez lo vieron manipular un arma. Ninguno. ¿Apareció el arma del que habla? No. Entonces, de esa manera vamos trabajando la defensa para que quede claro que lo que dijo era una entelequia, una ridiculez. En un momento dice, por ejemplo, que está reunido, se lo dice un hermanastro, con 90 personas para dar un golpe. Estaba reunido con 4 marginales, esto está acreditado con las cámaras del lugar, en la calle Montes de Oca, en Capital Federal, que no había nadie con él. Verdaderamente un gran bocón que se metió en un enorme problema y del cual estamos tratando de sacarlo para que se haga justicia, porque si hay alguien que merece justicia en esta causa es, por un lado, Carrizo, que entiendo que está injustamente preso, y por otro lado, la vicepresidenta de la Nación, que requiere que haya un proceso de calidad que le permita saber exactamente lo que pasó, quién atentó contra su vida y por qué. Eso es lo que le tiene que dar el Poder Judicial y eso es lo que todos tenemos que tratar que ocurra. Sí, a nosotros como ciudadanos, lo que primero, aparte del susto de esa noche, ¿no? Uno vuelve a esos días, piensa lo que podía haber pasado si eso hubiese ocurrido, herirla o matarla a Cristina, el país de hoy no sería. No, hubiésemos tenido un estallido social de proporciones, claro, indudablemente. hubiese sido un desastre todo. Entonces, en base a eso que pudo haber pasado, la pregunta del común de la gente, me la hago yo como periodista o cualquiera, ¿cómo la cuidaban a la vicepresidenta? Esa es una excelente pregunta y hoy Carrizo la hizo. Hoy, hacia el final de su declaración, Carrizo se mostró satisfecho con que investiguen todo lo que quieran de él, contestó preguntas, pero también hizo preguntas. Dijo, ¿cómo se puede explicar que existiendo una custodia vicepresidencial muy nutrida, estamos hablando de entre 10 y 15 oficiales de policía especializados en la custodia, exclusivamente dedicados a la protección de quien tal vez es la figura política más importante
de la última década, sin ninguna duda. ¿Cómo puede ser que esos policías hayan sido sobrepasados por alguien que claramente no estaba entrenado, era un marginal absoluto, estaba mal equipado, llevaba un arma vieja y obviamente defectuosa, y sin embargo nada hicieron con eso? A mí me parece que la pista del componente policial en esto debe ser investigada. Puede haber ahí algo que nos acerque a la verdad. Sí, y volviendo a lo de Cristina, uno lo ve institucionalmente lo que representa. Claro. Es decir, no vivimos en una monarquía, pero sí el presidente, la vicepresidente, o así fuera un gobernador o un intendente, representa la máxima jerarquía de un poder ejecutivo, entonces tiene una investidura que el Estado debe cuidar. Justamente por esto. Sin duda. Y en el caso particular de Cristina Fernández, me parece que su trascendencia va mucho más allá de su cargo. Digo, fue 2 veces presidenta electa y actualmente es vicepresidenta. También podría haber sido un presidente recién elegido, claro. Y es lo mismo. Es decir, es la máxima autoridad, hay que cuidarla, para eso están todos los organismos. Entonces uno se pregunta, ¿estamos dependiendo de qué? Porque gracias a Dios no pasó. Pero podría haber pasado, y lo que hubiese generado todo eso no es gratis, no hubiera sido simple. No, y Omar, te hago un planteo también. No solamente ocurrió que una persona sin ningún tipo de entrenamiento sobrepasa una custodia muy numerosa, sino que una vez que el hecho ocurre, quiero decir que el intento de magnicidio ocurre, no se actuó conforme a protocolo de ninguna manera. Vos sabés que la policía, cuando está trabajando en custodias, sigue un protocolo. Si vos tenés una amenaza frente a la persona que vos estás defendiendo, generalmente se toman medidas evasivas en donde se colocan casi como un scrum de rugby, para que me comprendas, y se extrae rápidamente la persona. Cristina Fernández siguió saludando y firmando libros durante 6 minutos. Digo, más allá de la cuestión concreta del atentado y las responsabilidades que deben asignarse a quienes hayan participado de él, no pueden dejar de asignarse responsabilidades, al menos por negligencia, al personal policial. Muy bien, muchísimas gracias, Gastón, por venir hasta acá, por conversar el tema. No sé si te quedó algo en el tintero de lo ocurrido hoy. No, la verdad es que muy agradecido. Para mí el Partido Moreno es muy especial. Yo soy autoridad aquí en el Colegio de Abogados de Moreno y es siempre un gusto estar en contacto con la comunidad, así que te agradezco mucho, Omar, la invitación. Bien, y para nosotros también somos un medio local, un medio zonal, pero un tema que tiene trascendencia nacional en el día de hoy, y estés acá sentado conversando con nosotros, nos llena de orgullo y de ganas de seguir haciendo comunicación. Así que muchísimas gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.